Hola, ¿qué tal? Buena semana para todos. Gracias por acompañarnos. Una semana más que estamos junto a todos ustedes en este living, aquí en esta casa, en Canal 4, a quien agradecemos que nos permita tener estas charlas, estos mano a mano que tenemos todas las semanas con distintas personalidades, con distintos actores de nuestra querida sociedad, que de alguna forma, y cada uno en su rol, aportan y muchas veces mucho, y a veces mucho no le damos la trascendencia que necesitarían, y a muchos sin darnos cuenta, y muchas veces sin darnos cuenta de lo que hacen o de lo que contribuyen a que, como siempre decimos nosotros, entre todos y desde el lugar que ocupemos, podamos ayudar a construir una sociedad o a transformar la actual sociedad en un poquito más justa, en un poquito más empática, en un poquito, póngale la palabra que a usted le guste más. Y de palabras vamos a hablar en la noche de hoy. Vos sabés que iba a empezar hoy a hacer, como habíamos empezado el programa pasado, haciendo un raconto de muchas cosas que han pasado a nivel del departamento y del país, a nivel político. Pero decidí no hacerlo. Sinceramente decidí no hacerlo. Decidí arrancar el programa directamente con la invitada de hoy. Más allá que, como van a ver, la invitada tiene mucho que ver con la política departamental, pero no vamos a hablar de política en esta oportunidad. Tenía mucho para hablar, para analizar y para charlar con ustedes esos breves minutitos que siempre que nos tomamos para hacer una actualización de lo que está pasando en Paysandú. Pero sinceramente queremos descomprimir un poco la idea de este programa, así que vamos a entrar directamente a la charla de hoy, que tiene que ver mucho con la palabra, tiene que ver mucho con el contacto cara a cara, eso que lamentablemente hemos perdido. Y que no solamente el contacto con la lectura y el libro, sino que también es esto que hacemos nosotros una hora por semana. Poder sentarnos a charlar con un amigo, con un familiar, con nuestros propios hijos, hablar de lo que sea, conversar, charlar, compartir un momento. Y creíamos que esta semana y en el día de hoy, en la noche de hoy, era un buen momento para invitar a alguien que hacía mucho tiempo que queríamos tener. Y yo siempre digo, las cosas pasan siempre porque pasan. Y en varias oportunidades la iba a invitar para hablar de temas políticos y de la Junta Departamental. Pero créanme que me es mucho más satisfactorio tenerla hoy acá para hablar de otras cosas que no sea de política y que no sea de las cosas que lamentablemente están pasando a nivel de nuestro departamento. Sin más preámbulos, voy a presentar y voy a leer cómo ella misma se presenta. Soy Mabel María de Agostini Pina. Nací el 1 de enero de 1951 y digo la fecha porque aquí lo dice. He vivido 75 años a mi manera. Estuve casada 50 años con Daniel, el padre de mis 3 hijos. Verónica, Analía y Federico, quienes me regalaron 7 maravillosos nietos. Soy maestra de las que llevan la vocación en el alma. Por eso, aunque jubilada, sigo haciendo docencia. Suelo andar con mi mágica mochila repleta de libros, especialmente por aquellos lugares donde la lectura aún no es una práctica cultural. Asumí el compromiso de democratizar el derecho a leer. Vivo para convertir los libros en encuentros y la lectura en un acto de amor comunitario. Esta vocación me ha llevado a alfabetizar en Uruguay, España, Argentina, Chile, Paraguay y Guatemala. Experiencias que fortalecieron mi hacer docente, pero donde realmente revivo es al entrar a una escuela rural, donde la alfabetización tiene olor a tierra y sabor a entrega. ¿Cómo le va, Mabel? ¿Cómo estás, Es Martín? un gusto tenerte, y perdón que haya comenzado así, con estas palabras que son tuyas, pero que de alguna forma, créeme que te definen. Uno a veces le cuesta mucho hablar de uno mismo, ¿no? Sí. Pero realmente creo que te definen por lo que has hecho y por lo que seguís haciendo. Como vos me decís acá, ya jubilada, podrías estar en tu casa tranquila, descansando, disfrutando de tus nietos, como vos decís, y demás, y tus hijos. Pero seguís en esta noble tarea que es el de llegar a
a los gurises con esto tan lindo que es la lectura y con esto tan lindo que es la palabra y la comunicación. Gracias por estar. Buenas noches, qué lindo estar en este programa. Celebro que me hayas invitado, Martín. Es cierto, en otra oportunidad había quedado de venir y tal cual lo decís, por algo no vine, porque me gusta mucho más venir por esto. Sin duda. Sin duda, que no quiere decir que lo otro también no me gusta, pero digo, este es realmente, creo que es para lo que he nacido, lo defino así, ¿no? Cuando la editora me dijo, no te presentes formalmente, presentate como se te ocurra, en primera persona, dije, bueno, voy a poner lo que soy, que es eso que leíste ahí. Y este programa que se llama Queremos Saber. Qué importante, porque yo creo que el ser humano tendría que ir siempre por querer saber. Creo que, pensándolo desde mi punto de vista de la docencia, o de este rol que he tomado últimamente, digo tomado con más fuerza, porque tengo más tiempo libre, y que me dediqué por entero a esto de andar alfabetizando en distintos contextos, qué bueno que es que el ser humano y específicamente los niños y los jóvenes quieran saber cada vez más. Y para que quieran saber, yo creo que debemos dejarlos que pregunten, porque viste que nosotros venimos de un sistema educativo que está acostumbrando al niño a responder, pero que el niño a veces no tiene la entera posibilidad de preguntar, y creo que si queremos saber, tenemos que preguntar lo que queremos saber. Sin duda, porque además eso les permite a futuro tener eso tan importante que es ser críticos, sí, ¿no? Sí, ir sí. construyendo, Sí, ¿no? Sí. Su crítica misma, y eso es fundamental. Es fundamental. ¿No? Y dijiste una cosa que me parece muy interesante, que la palabra. Vos dijiste, yo creo que si yo pensara cuál es la palabra que me define a mí, diría la palabra, aunque parezca un juego de... Yo soy de las que creo, y voy a creer hasta el último día, que Dios o el universo me lleven a donde me tengan que llevar, creo en el poder de la palabra, totalmente. Yo creo que la palabra, si hubiera más palabras, si usáramos más palabras, no tendríamos en nuestra sociedad algunas cosas tristes que nos están pasando, como por ejemplo la violencia, ¿no? Creo que hay mucho para trabajar todavía con la palabra. Hay palabras que se nos han ido, que se nos han borrado, que las dejamos de usar, no sé por qué, y usamos otras que están ocupando espacios que no son tan buenos como las que dejamos, ¿no? Y la lectura, específicamente, tiene eso, ¿no? Es la palabra hecha libertad, o la libertad hecha palabra. Cuando uno lee, uno se vuelve libre, ¿no? Más lectura, más libertad, más juicio crítico, eso que vos decías, ¿no? Más pensamiento crítico, más desarrollo de la imaginación, más desarrollo de la creatividad. Más mundos inimaginables por conocer, porque los niños, a los que este libro está dedicado, no específicamente, pero tiene una cuota de dedicación a ellos, y a jóvenes de contextos, que hoy justamente lo comentaba de mañana, viste que la palabra vulnerado está muy, contextos vulnerados. Yo digo, ¿por qué le tenemos miedo a la palabra pobre? Contextos pobres, donde hay niños que no tienen las necesidades básicas satisfechas, que comen en la escuela, que no tienen una vivienda digna. Entonces digo, la palabra creo que hace milagros en esos contextos. Y la palabra pobreza, digamos, sí. No tiene que ser ni una mala palabra, no. Ni una palabra que tengamos que erradicar por ser por ahí, sí. Digamos, sí. estigmatizante y demás. No, porque, a ver, uno puede tener pobreza, y cuando habla de pobreza no tiene que solamente ser una pobreza económica. Totalmente. Uno puede ser pobre desde distintos puntos, desde el espíritu, ¿no?
hasta un montón de cosas. En las actitudes. Yo digo, si hay algo que yo no tengo, es pobreza de generosidad y de solidaridad. Porque este programa lo va a mirar mucha gente, como sé que se mira, que a la gente de Paysandú, y te puedo asegurar que nadie puede negar que yo no he sido una mujer maestra que he dado todo lo que he podido. Porque ahí el libro dice 71, 75, ya estoy casi para los 76, no, justo a la mitad del año. Y todavía me llaman, mira, hoy en la mañana tuve como 3 llamadas para ir a leer a las escuelas. Y ahí vienen los rezongos de mis hijos que me dicen, mamá, ¿cuándo te vas a quedar quieta? Y yo les digo, ¿saben qué? Yo no me voy a quedar quieta, voy a ir. Solamente no voy si estoy enferma, como me pasó que estuve 1 año y pico, que estuve media trancada. Pero bueno, ahora que estoy en pie de nuevo, porque además me imagino que es uno de tus grandes motores. Por supuesto. Ha sido y lo va a seguir siendo, sí, seguramente. Fíjate que para mí, y esto lo digo en todos lados que voy, ir a leer un cuento en una escuela, ir a hacer un taller con maestros, ir a hacer un taller con las familias, que es algo que me encanta, trabajar la alfabetización familiar, porque soy de las que creo que nuestro sistema educativo tiene que abordar como política pública la alfabetización familiar. ¿Qué es eso de la alfabetización familiar? Qué interesante pregunta. Y bueno, desde que alfabetizo desde que tengo un niño en la panza. Desde que el bebé está en la panza, la familia, la madre, padre, abuelos cercanos, voces cercanas que después van a estar cuando el niño venga al mundo, salga de la panza, ¿no? O del vientre. Las va a seguir sintiendo, las va a seguir oyendo. Hay que cantarle, hay que leerle cuentos, hay que cantarle nanas para ir a dormir, porque todos sabemos, Martín, que la tecnología, la ciencia, la biología está muy adelantada, y antes creíamos que el niño adentro de la panza no oía, no escuchaba, nada. Y hoy sabemos que la cosa se nos dio vuelta, ¿no? El panqueque. Y nosotros tenemos que darle a las familias de contextos pobres, de contextos donde no está la lectura, donde no está esa alfabetización familiar, donde se habla poco, donde hay escasez de vocabulario, donde no llegan los diarios, donde no llegan las noticias, donde se conoce poco del mundo, de la alfabetización del mundo, tenemos como educadores que darles las herramientas para que cuando salga el hijo, cuando tengan los hijos, ellos apliquen esas herramientas en sus propios hijos. Yo siempre les decía a las madres, y ellas se reían, ¿no? Si ustedes van al almacén y compran un paquete de harina, y vienen, el paquetito puede tener 2 ceros. Pero otro día no va a tener 2 ceros, va a tener 1 o va a tener 4. Bueno, esas son cosas para aprovechar en la alfabetización. Darle a conocer al niño, queremos saber por qué. Queremos saber por qué un paquete tiene 1 cero y otro tiene 2 y otro tiene 3 y otro tiene 4. Entonces, cosas tan sencillas que no precisás salir del mundo de la cocina, por ejemplo, ¿no? O de tu casa para poder alfabetizar a los niños, alfabetizarlos del mundo. Porque si el niño no llega a la escuela alfabetizado, y eso es mi libro, todavía no hablamos del libro, pero ya te adelanto, eso es yo diría el eje transversal de mi libro, es ese. Es que cuando yo salí del instituto, llena de sueños, de desafíos, de metas por cumplir, pero también de sentirte superpoderosa, tenés el título en la mano. Claro. ¿No? Soy maestra, voy a lograr claro. todo lo que se me ocurra. Y te das cuenta cuando estás en el aula que se te da vuelta todo. Y que fuiste a la guerra con un tenedor, como decimos vulgarmente. Que la realidad del aula te golpea porque te encontrás con niños que miran el piso, porque tienen miedo de mirarte a la cara, de la autoestima tan baja que tienen. Te encontrás con niños que todo es lindo, nada es precioso, bello, hermoso, espléndido, porque conocen una sola palabra para decir cómo es algo. Te encontrás con niños que tráeme el coso, porque no tienen los nombres de las cosas.
te encontrás con niños que no se animan a hablar porque tienen marcas de fracaso, ¿no? Que pueden ser de la escuela o pueden ser de la propia familia o de contextos de alfabetización donde el niño se mueve. Y eso va haciendo que la alfabetización del mundo que precede, como decía Freire, o que debe preceder, estar antes, mucho antes, debe empezar en la panza, como te vuelvo a decir, el niño que llega con esa alfabetización en carrera, en términos turfísticos, ya que esto está definido en el contexto de San Feli, ¿no? Alrededor del hipódromo, larga mucho antes, larga como con 200 metros de ventaja sobre los que no lo tienen. Ahora, vos vivís esa primera etapa después del título, en la cual todavía teníamos una sociedad que, bueno, creo que era impensado tener los avances que hoy tenemos, tener la tecnología que hoy tenemos, y en el cual todavía la palabra y la lectura tenían su importancia, pero era una sociedad que quizás, como vos decís, no tan globalizada. Entonces, por ejemplo, no a todas las casas llegaba un diario. Entonces, no en todas las casas se podía leer algo. No en todas las casas había la posibilidad de comprar un libro. Hoy eso sucede quizás, pero nos están pasando otras cosas, ¿no? Producto de esa globalización y de ese avasallamiento que hemos tenido de la tecnología. Totalmente. ¿Cómo ha sido este proceso, digamos, para ir de alguna forma también adaptándote a esos cambios como docente y como alguien que ha defendido durante muchísimo tiempo esto de la lectura y la palabra? Es muy interesante. Es muy interesante quedarme con algo que dijiste, Martín, que refiere a que todavía hay niños, hay menos quizás, pero todavía hay niños que no reciben un diario en la casa. Y todavía hay niños, sobre todo en la ruralidad, que no tienen un libro. Y todavía hay niños que no se alfabetizan en lo cotidiano porque salen a la calle y no ven nada. Acá los gurises salen a la calle y están minados de cartelería, de señales de tránsito, de ofertas, de pizarrones, de música. Y hay niños que todavía están por fuera. Yo que hasta ahora trabajo en las escuelas rurales con la Fundación Educate Uruguay, te puedo decir que sí, que todavía los hay. Pero llegó la tecnología, porque llegaron las ceibalitas y después cada año se modernizan. Y claro, ahora vos te encontrás ¿qué pasó? Cuando mira, las ceibalitas llegaron en el año que yo me jubilé. Por algo pasan las cosas, Martín. Yo me jubilé a mí me avisaron que yo no trabajaba más en el 10, año que entregaron yo fui maestra en la escuela hasta el 28 de febrero del 11, pero las ceibalitas habían llegado antes. Y bueno, y yo tuve que usar la ceibalita y poner al niño en contacto con la ceibalita y llamar a los padres y hacer talleres para que los aprendieran a usar y que las usaran bien. Y ahí aprendimos otro término que es alfabetización digital. Alfabetización digital. Y bueno, después vino, como vos dijiste, interesante, eso que fue como un avasallamiento de la tecnología, ¿no? Que nos llevó a qué? Nos llevó a que el libro físico, que veo que vos acá tenés tan lindo decorado tu espacio con libros físicos, pasara a ser la Cenicienta, ¿no? Todos se encontraban la ceibalita o en la otra que dieron después. Bueno, y perdimos un poco esto que vos decías del cara a cara, de la palabra de persona a persona, porque el niño se metió en el mundo de las pantallas y vos dialogás con la pantalla, mirás al que tenés en la pantalla y no es lo mismo, Martín, porque la pantalla es fría. La pantalla, el que te habla desde la pantalla te puede hablar muy lindo y mostrarte hermosas imágenes, pero el sentimiento, que para mí, lo emocional, lo motivacional es clave en el proceso de alfabetización. Para mí, un maestro de alfabetización inicial, vamos a decir así,
ponele hasta primer año, desde que arranca el niño hasta segundo, primero ni hablar, segundo año, tiene que ser un maestro que tenga claro que si en el aula no hay emoción, si en el aula no hay sorpresa diaria, te hablo diaria, emoción, sorpresa, no hay intriga, no hay un maestro que provoca la intriga, cada uno se revuelve como pueda, no hay deseos de parte del niño de saber, queremos saber, que pase la jornada y que el niño no, me parece que por eso es que yo he luchado y siempre lo digo, no es contra la tecnología, porque la tecnología vino y vino para quedarse. Emilia Ferreiro, una grande argentina, grande de la alfabetización inicial, decía, los maestros tienen que saber en la alfabetización en el siglo XXI, creo que se llama el libro, algo así. Tienen que saber que la tecnología vino y vino para quedarse. Ahora, tenemos que saber también cómo hacer para que la magia de tener un libro en tu mano, que es totalmente distinto, porque no es lo mismo que vos pongas un audiocuento en la computadora a que vos tengas una mamá que deja minutos de su tiempo para leerte un cuento. La mamá se vuelve importante, porque la mamá es una persona que le está dedicando tiempo y le está enseñando al niño también a tener su voz, porque viste que a mí una cosa que me preocupa, ya la dije pero la reitero, son los niños sin voz. De que yo trabajo en el hospital con ese programa con niños y la mayoría de los niños que han llegado ahí son niños que no tienen voz, niños que vienen de hogares que tampoco vos podés condenar a las familias y podés decir cosas que no corresponden de esa familia. Son familias que lo único que pasa es que no saben, nadie les dijo de la importancia en que tienen en la alfabetización de sus hijos. Los padres creen que ir a la escuela es ir a vender ravioles, formar la comisión fomento, yo qué sé, rifas, un acto, pero la escuela a mí, te estoy hablando como, parezco una pedagoga y de pedagoga no tengo nada, ¿no? Porque yo lo dije claro los otros días, no soy teórica. O tenés mucho. No soy teórica. Uno hace pedagogía desde muchos puntos. Sí, no soy teórica ni soy técnica. Desde muchos lugares. Sí, pero me voy a aburrir, hasta el último día voy a estar diciendo que mientras nuestro sistema educativo, como política pública, no incorpore un programa, llámese como se llame, que trabaje con las familias y las sensibilice a la familia, que sin ellas la alfabetización es mucho más difícil de lo que nosotros nos podemos imaginar, y que si no hay alfabetización desde la panza, estamos perdiendo los mejores años de alfabetización. Y yo te pregunto a vos que sos papá, ¿de cuántos? 4, 5 en realidad. realidad. A ver, pensemos, yo lo veo en mis hijos, yo lo hice con mis hijos y después, bueno, con mis nietos, y con mi vecino y con los ahijados y con todo. Están por hablar los niños, ¿no? Entonces vos te pasás, mamá. Viene papá y dice, papá, la abu. Todos, ¿quién dice? ¿Qué va a decir primero? Va a decir abu, mamá, papá. Está por caminar, no sabemos qué hacer para que camine contra la pared, venga, le ponemos un lazo acá abajo. Hacia el sí, ahora 200%. Yo te pregunto, ¿el estímulo para leer? Estamos invadidos de juguetes y yo no estoy contra los juguetes, porque yo fui niña y añoro mi muñeca de losa. De losa. Pero losa y trapo, ¿no? Sí, las manos y la cara de losa, claro. Que me habían dejado los reyes, bueno, y un día se me cayó, se me rompió y está. Hasta ahora cierro los ojos y la veo. Pero también el libro tiene que empezar a ser un juguete más. En el carrito, en la cunita, los corralitos que vienen. Porque si vos me seguís un poco en las redes, vas a ver que yo estoy esperando que me llegue una foto de una mamá o de una abuela o de una maestra para subirla, porque si vos le dejás el libro, el niño empieza a curiosear.
no precisa que vos le digas, no, vos se lo dejás como que fuera la pelota o el osito, y el niño empieza, y cuando empieza a saber que ahí adentro hay un cuento, hay una historia que le gusta, de lo que sea, pero que hay una historia, y que se la cuenta mamá, o que se la cuenta papá, o la abuela, eso es fantástico. No hay mejor método de enseñanza de la lectura o estrategia de enseñanza de la lectura que leerle a los niños en voz alta. Y cuando antes lo hagamos, mejor. Y yo lo confieso, yo ahí digo, o lo dice el prologuista, no sé, que ese libro está lleno de historias honestas. Y sí, son historias honestas. Porque yo honestamente, te debo confesar, Martín Bosco, para que salga en tu programa, queremos saber, que yo no sabía eso cuando me recibí de maestra. Y que yo no sabía eso cuando fui madre, por primera vez. Que alguna vez me habré sentado a leer cuentos con mi hijo, sí, con mi hija, o mis hijas, las dos mayores, y con Federico, pero no era de las madres que tenía claro este concepto de la alfabetización. ¿Y cuándo te hizo un clic? ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de eso? Y bueno, me empecé a dar cuenta por una razón muy sencilla. El Uruguay tiene un alto índice de repetición en primero. Yo fui maestra siempre, repetí primero 33 años. Aprendía, Martín, o no aprendía nada. Yo fui maestra de quinto, de sexto, y un día una inspectora, en un momento que vos no podías decir que no, porque era plena dictadura, cuando al comienzo de la dictadura, vino una inspectora y me dijo, usted va a ser excelente maestra de primero. Y yo, te imaginás, no se podía decir nada, y aparte no me cayó mal la idea. Y me fui, y nunca más salí del aula, y soy lo que fui, y lo que soy. O sea que tan mal no me miró. Y fue una tarea que me apasionó. Y trabajé como pude. Ahí hay una historia muy jocosa. Por ejemplo, enseñando la L con la A, las letras primero, A, E, I, O, U. Después la L con la A, la, lo, le, li, lu. Después al revés, Martín. Al, el, il. Ol, ul. ¿Qué me querés decir? ¿Qué quieren decir? Nada, no significan nada. Entonces, por ese procedimiento, por esa forma de enseñar, no le digo ni método ni procedimiento, por esa forma de enseñar, yo me desvivía trabajando. Siempre con compañeros, nunca en soledad. En soledad a veces, pero cuando veía que las cosas no me iban bien, siempre pedía ayuda. Otra de mis grandes cualidades. Nunca tuve ningún miramiento en ir a un maestro de experiencia de primero y decirle, mira, estoy atracada con esto, no lo sé resolver, y siempre recibí ayuda. De hecho, te digo, en la presentación de mi libro estaba Alicia Leites de Caracio, que la nombro, que con los años que tiene estaba con Cacho, con Caracio, porque me acuerdo que yo fui a una de las primeras maestras que recurrí, ¿no? Mirá. Y ella de una apertura excepcional, y como ella tantas, como una divina directora que tuve en la Escuela 25, Dora Pisorno, como tantos maestros que a la larga... Pero ¿cuál era el problema, Martín? Si te interesa saber, que es difícil ser maestro de primero. ¿Por qué? Y porque tenés la tarea más difícil, que es enseñar a leer y a escribir. Entonces, cuando vos te encontrabas con otro maestro, el otro maestro te decía, a mí me pasa lo mismo. ¿Cómo hacemos? Y yo me acuerdo que yo tenía la cooperativa de Covisán 3, tenía la guardería en Covisán 3, que la tuve años, un lugar que quiero muchísimo, y nos juntábamos ahí un grupo de maestros que éramos buenos maestros, Martín. Y cuando te digo bueno, era porque éramos maestros que leíamos, que nos profesionalizábamos, que nos desesperaban los números altos de repetición. Y la cosa no había acá. Yo sabía que yo planificaba, que yo cumplía, hasta que me di cuenta que del gran secreto, la familia, ¿no? Y de que no iba por ahí, que yo no podía esperar a que el niño supiera la A, la E, la I, la U, todo el abecedario para empezar a leer. Se cambió totalmente el paradigma.
Yo te estoy hablando de la década del 90. Yo me acuerdo que yo en un momento me puse a llorar y le dije a mi directora, yo me cambio de clase. Y ella me dijo, no, usted no se va a cambiar, porque usted es excelente maestra primero. Hay que dar vuelta, porque los números de repetición, Martín, 25%. Quería decir que de 4 niños que tenía, 1 te repetía porque no aprendías a leer y a escribir. Tuvimos cifras altísimas. Y voy a tirarte una matadora. Hoy esas cifras bajaron. ¿Y cuándo comenzás a ver que es necesario y cuándo de alguna forma nace ese programa o ese proyecto por el cual te conocimos mucho, sí, y el cual te llevó a recorrer varios países, sí, bueno, y el cual te llevó y las llevó sí, a ser distinguidas a nivel sí, internacional? sí, sí. ¿Cuándo? Hay una de las tantas compañeras que encontré en ese camino, no sé si yo la encontré a ella o ella me encontró a mí, porque ella es mucho más joven que yo, y me habían visto, década del 90, para hacer yo un taller en las Teresianas, en lo que eran las Teresianas. Y ahí me encontré con María Noel Guidali, y ella a la salida me dijo, ¿andás a pie? Sí, te llevo. Y en la camioneta de ella nos pusimos a conversar de qué hacer, y de ahí no me despegué más, e hicimos una investigación. Con 40 grados de temperatura en febrero, nosotros sacrificamos nuestras vacaciones, escribimos un proyecto que se llama Leer y Escribir. Es más bien una cuestión de sentido. Ese fue un proyecto que ANEP lo hizo así. Cuando todos nos decían que no podía ser, que ANEP no le iba a dar bolilla, ¿por qué lo manoteó tan rápido? Porque era algo que a ellos les interesaba, saber del fracaso de la alfabetización. Y estuvimos un año fuera del aula, con un año sabático, investigamos, y ahí es que nosotros nos damos cuenta que el gran error, porque a ella y a mí nos pasaba lo mismo. Les pasaba lo mismo. Nos quedaban gurises repetidores, claro, a pesar de todo. Claro. Y que nos dio la gran respuesta a la investigación. Una investigación que fue muy, no me sale la palabra, muy, no es rígida, pero me vas a entender. Fue muy seguida por nuestro tribunal que nos seguía. Era viajar a Montevideo, era ir con unos mamotretes así de papel, y de aquellos mamotretes volver para atrás, porque teníamos que corregir cantidad de cosas. Pero hoy siempre dijimos con María de estar agradecidas de ese tribunal que nos tocó, que una de las personas que estaba en el tribunal, la cabeza era quien después fue presidenta de primaria, Irupé Bucetti, la inventora, Olga Belocón, que se había recibido conmigo, una maestra de Jung que también siguió la especialización, y un maestro Briano, creo que era el apellido. ¿A cuál de los tres más exquisitos? Y ese yo creo que nos hizo mucho bien, porque claro, nos hizo leer mucho y pensar mucho. Y después de eso, porfiadas, tercas, ilusionados en los que habíamos descubierto, profesionales de la educación las dos, dijimos, no, pero ¿ahora qué? Ahora tenemos el resultado de la investigación. Algo ¿Qué tenemos que hacemos? hacer ¿Nos con esto? cruzamos de brazos? Claro. ¿No? Alguien tiene que romper, Claro. porque, como dice Bordieno, si nadie rompe las acciones que venimos haciendo, siempre va a ser lo mismo. No, hay alguien que tiene que generar nuevas acciones para que la cosa cambie. Y generamos el programa Cuenta Quien Cuenta. ¿Qué es el programa Cuenta Quien Cuenta? Es un programa de alfabetización familiar. Y fuimos becadas a Guatemala en 2 oportunidades. Después fuimos becadas a Chile. No, a Chile fuimos invitadas, pero te quiero decir, becadas porque íbamos porque nos llamaban, no era costo nuestro, claro, ¿no? Claro. Fuimos a Paraguay. ¿Sabés que en Paraguay el programa está institucionalizado y está en lengua quiché? Mirá. Nosotros mandamos cajas y cajas de libros y ellos lo tienen en su idioma. Estuvimos en Paraguay, en Concepción, estuvimos en Temuco, en la Universidad de Temuco, en Chile,
estuvimos en Madrid. En Madrid estuvimos con el otro programa de alfabetización, con el punto y coma del Colegio del Rosario. Nos presentamos un concurso. Cierto. Escuchá, el concurso nos enteramos por una mamá que nos dijo, miren que salió un llamado a un concurso tal y tal y tal y tal, que es para talleres de lectura en habla hispana. Nos anotamos. Pasaron meses. Yo un día llego de la escuela y me dice mi madre, que aún vivía, vos sabés que llamó un número de España. Yo le digo, de España, ay mamá, no había todo lo que pasa ahora por lo internet. Claro, si no le hubiese dicho claro, una estafa. Una estafa, sí. Pero de España no puede ser, mamá, tiene que ser un error. No, dice, porque la señora dijo que te vuelve a llamar 1:30. Yo trabajaba en la escuela 25 de mañana. A la 1:30 el teléfono. Me dice, fulana de tal, sí. Bueno, dice, yo le quiero decir que el programa que ustedes presentaron, el taller que ustedes presentaron, punto y coma, el que no le dé sin broma, es uno de los ganadores. Entre 800 y pico que había, uruguayas las únicas. En Guatemala también, uruguayas fuimos las únicas. Argentinas y brasileras cantidad, pero uruguayas fuimos las únicas. Entonces, yo creo que ese programa de alfabetización con la familia, por lo menos a mí, y sé que a María también, y si escucha, nos hizo clic, ¿no? Y bueno, pero nunca nos pudimos, yo hablo a título personal, pero también nunca hay que cambiar por cambiar. Porque una cosa que tuve yo, Martín, y me van a estar mirando algunos inspectores y directores que yo a veces fui desobediente. A mí, por ejemplo, había inspectores que me decían, hay una inspectora que todavía es joven, mucho más joven que yo, que me decía, ay Mabel, qué barullo hay en tu clase. Y yo decía, barullo no, bullicio. Sí, ¿y a vos no te molesta? No, porque mis niños están aprendiendo. Mirá lo que están haciendo los niños, ¿vos viste lo que están haciendo? Están interactuando entre ellos, están con libros, están ayudándose unos a otros a escribir. Están hablando, están usando la palabra para comunicarse. Entonces creo que, pero eso, y esto es para los maestros jóvenes, ¿no? Lo podés hacer si vos tenés las herramientas teóricas, y sí, teóricas, que te sustenten eso, que vos puedas decirle a quien sea de superior. Yo siempre fui muy respetuosa de mis directores y de mis inspectores en todos los periodos de gobierno, Martín. Yo pasé gobiernos colorados, blancos, dictadura. Yo no tuve problema con nadie. Quizá alguno que me esté mirando diga, qué mal, que no tuvo problema con nadie. No, porque yo sabía que estaba dentro de una estructura que es vertical, que vos tenés siempre alguien, un superior arriba, y siempre fui muy respetuosa. No quiere decir que a todo le dije no. Pero cuando yo decía no, esto yo no lo cambio, era porque yo estaba convencida que a mí me daba resultado. Por ejemplo, ya que vos querés saber, en la década del 90, cuando cambió todo, bueno, cambió todo y era una locura aquello. La letra había que escribir todo con mayúsculas, fue una locura. Entonces algunos niños ya escribían con todas las letras, con letra cursiva, con letra de mano, y yo los dejé. Entonces cuando los inspectores decían, pero Mabel, mirá este niño cómo te escribió con... Ay, sí, aprendió así. Es la forma que tiene de expresarse, ¿qué voy a hacer? Yo no se lo voy a cambiar, lo tengo que dejar, es como él aprendió. Aprender, Martín, es una decisión personal. ¿Vos lo has vivido? ¿Te has dado cuenta de eso o no? Sí. Sí. Hay un libro que se llama Letras al Carbón, que es de Irene Vasco, una escritora colombiana, que ella dice, ¿qué cosas nos perdemos? Lo hubiese traído para leerte. ¿Qué cosas nos perdemos cuando no aprendemos a leer? Yo le preguntaba siempre a mis niños, ¿para qué
es importante leer, y a las familias. ¿Y sabés lo que contestaban las familias? Las familias te decían, Mabel, yo si viene con quejas suyas de que se portó mal o de que no hizo los deberes, yo lo pongo en penitencia a leer. Entonces, hubo un momento en que, remando entre el dulce leche, hubo que salir de eso. Claro, obvio. Y ojo que no sé si salimos del todo. Todo pasa por el maestro también. Yo defiendo los maestros de primero. Siempre digo que algún día me voy a poner un estrado en la Plaza Constitución o donde me den permiso para hablar a favor de los maestros de primero, porque los maestros de primero siempre fuimos los más, no digo señalados porque no es la palabra, pero somos los que más sufrimos, porque hay algo que es clave. Si el niño no aprende a leer y a escribir, no pasa. Después vino el que ahora se repite solo. Ahora fuimos para atrás otra vez. Viste que esto es como un péndulo, ¿no? Claro. Está. Claro. Bueno, entonces, entre ese mar de letras, de palabras, de familias, de todo tipo, Martín, pero yo tuve la gran suerte de que a mí las familias me apoyaron siempre. Siempre, Martín. Pero cuando te digo me apoyaron de verdad. Por ejemplo, yo tuve 3 años mi madre postrada. Mi madre tuvo una muerte muy poco digna, ¿no? Y las madres de mi clase, en los tiempos que no había lavarropa, o yo no tenía por lo menos, me lavaban las ropas a mano. Se venían de San Félix en lo que pudieran y me decían, Mabel, nosotros vamos y le lavamos las sábanas, porque mi mamá estuvo postrada en cama, en silla de ruedas, después en cama. Entonces yo digo, ¿cómo vos, después de estar 33 años en una escuela, que te regaló tu abuelo, que tu abuelo la tuvo en el patio de su casa porque no había donde meter gurises? Eran 12, entre los que estaba mi mamá y mis tías Pina, entre los que estaban donde se enamoraron mi padre y mi madre, que fueron, no digo que fueron el mejor matrimonio, pero no creo que haya habido amor más grande que el de mi padre y mi madre. Entonces, ¿cómo yo no iba a sentarme 5 minutos por día, un año aunque sea? Porque es muy difícil escribir para los demás, porque tenés que cuidar con mucha sutileza también cómo lo vas a expresar para no herir, cómo lo vas a decir de la mejor manera para que al que lo va a leer le caiga bien. ¿Cómo no me iba a sentar a escribir esto? Mabel de Agostini Pina, vamos a decirlo con todas las, con todos los apellidos. Viste que le pongo Pina. Claro, seguro, sí. Nos acompaña esta noche. Hacemos una muy brevísima pausa y vamos a entrar, Mabel, directamente en lo que es este libro. Ya en los minutos finales de nuestro encuentro, en esta noche de Living, que hemos propuesto, charlar un poco y conversar de la palabra. Y parece que conversamos, lectura, ¿no? Y ya llevamos bastante. Breve pausa y ya seguimos. Llegó el Ciberlunes a Mercado Libre y es tan sorprendente que te lo cuento así. Hasta 60% off, millones de pesos en cupones. Aprovechá los descuentos del Ciberlunes en Mercado Libre. Mercado Libre. Y si sos Meli Más, tenés más envíos gratis. En Comepa seguimos avanzando para cuidar lo más importante, tu salud. Hoy damos un paso clave con el nuevo laboratorio de análisis clínicos, un espacio pensado para mejorar la calidad diagnóstica, incorporar tecnología de última generación y optimizar la experiencia de nuestros usuarios. Uno de los cambios más importantes es la agenda previa. Esto significa que ya no es por orden de llegada. Con agenda, cada persona tiene su horario asignado, evitando esperas innecesarias y permitiendo una atención más organizada y eficiente. El nuevo laboratorio incorpora tecnología avanzada y biología molecular, lo que permitirá realizar estudios complejos en menos tiempo. En Comepa seguimos evolucionando. Más tecnología, más organización y el mismo compromiso de siempre: cuidar tu salud.
Mi hijo necesita una mano para potenciar su emprendimiento. Y si no funciona, no. Es mucha plata para arriesgar. Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Todo empieza por algo. Si lo planificas bien, podés darle una mano sin desordenar tus cuentas. Dale para adelante. En cada etapa de tu vida siempre hay una solución. Compará, copase, siempre te conviene. Hay un nuevo Electrogolf, más grande, más variedad de artículos, audio, video, electricidad y amplia gama de electrodomésticos. Pero mantenemos la misma excelente atención. Por eso, como te decimos siempre, preguntale a Tico. Electrogolf, Independencia 960, teléfono 472-20283, celular 099 72 77 17. Bien, seguimos esta noche con Mabel. Mabel, ustedes, a ver, Mabel, la conocemos, pero uno tiene asumido ya que Mabel es una figura pública, no solamente por su trabajo en la educación, sino que también por su trabajo político a nivel sobre todo de la Junta Departamental, y ha ido acompañada en esta cosa pública de su hermana, ¿no? Sí, de la querida Coca, de Nelly de Agostini, que también ha tenido su gran carrera a nivel del profesorado de historia en este caso, que para nosotros como periodistas y comunicadores fue durante muchísimos años un libro de consulta histórica cada vez que una fecha patria o una fecha histórica sucedía, a quien recurríamos entre tantas otras a molestar era golpearle la puerta de la querida Nelly, a quien le mandamos un saludo enorme. Esto de la docencia, pero muy brevemente, ¿viene de familia? Sí. ¿Cómo nacen ustedes? Porque, a ver, es algo que las dos la viven de la misma forma, pero bueno, uno en cuanto a lo escolar, Nelly ya un poco más en la adolescencia, por así decirlo, con adolescencia y también no sé si tercera edad, pero porque ahora está, o hasta hace algún tiempo estaba con el trabajo con Seupa, pero digo, viene de la familia, del hogar. Vos decías hoy recién de tus viejos. Sí, yo estoy convencida que sí. Lo hablamos siempre, es un tema de conversa, como decía Mario Córdoba, familiar. Yo aprovecho a agradecer todo lo que aprendí con él también, sobre esto de alfabetizar desde la panza, ¿no? Yo creo que viene de familia y viene por los Pina. Porque tenemos a Óscar y a Joselo, que son, en realidad, son docentes de música, pero docentes y vocacionales en todo eso de la palabra y del canto y de todo. Yo hubiese sido profesora de canto si hubiese tenido oportunidad de estudiar algún. Bueno, es un debe que tengo ir a aprender a cantar. Por parte de nuestro tío abuelo Roberto, todas las hijas maestras y todas excelentes maestras. Mira. En mi familia, de nosotros, bueno, Coca y yo ni hablar. Mi hija va por el camino mío. Queda feo que la mamá lo diga, pero es una excelente docente. Lo único que la otra punta es maestra de sexto. Y cuando eligió la escuela 25 me dijo, no hago como vos ves, no me quedo toda la vida. Y hace 25 años que está. O sea que va por el mismo camino. Nosotros tenemos familiares Pina en La Plata. Y podés creer que todos son docentes, las mujeres. Y excelentes. Una es directora de la Escuela de Bellas Artes de La Plata. La otra es profesora de Ciencias Sociales. Yo creo que mi tía negra, que en realidad era hermana de mi abuelo, Martín, me está haciendo un árbol genealógico, era actriz de teatro, destacada. De los radioteatros, ¿te acordás? Sí. Bueno, vos sos muy no se me acuerdo, no. Bueno, no me acuerdo, pero... La tía negra, por ejemplo... Yo no lo viví, lo sé, pero... La tía negra cuando grababa, por ejemplo, te pedía que vos
hicieras el golpe o el de la puerta. No, nosotros vivimos eso. Y tuvimos, que no se enoje mi abuela Clota, ¿no? Nosotros conocimos con mi hermana únicamente nuestros abuelos maternos. Nuestros abuelos paternos, la abuela había muerto cuando mi padre tenía 4 años de gripe, que sería como un COVID, una epidemia que hubo en el 1918. Ahí mi abuelo decide venirse, mi abuelo de Agostini, a vivir al Uruguay con 7 hijos chiquitos. Mira. Bueno, pero por parte de los Pina, conocimos a los dos, a la abuela Clota y a Luis. Era nuestro sueño. Pero el abuelo Luis, si yo lo quiero describir, era un hombre de avanzada. Fíjate que un hombre que venga de Celestino, que en aquel tiempo vivir en Celestino era como vivir, yo qué sé. Sí, me imagino. No sé, sí, bueno, ahora porque está todo, hay Meviria y todo, pero en aquel tiempo, bueno. Que se venga con 7 hijos a un lugar que hoy te parece ahí, pero que en aquel tiempo era campo, no había nada. Claro. Bueno, y que mi abuelo, lo primero que piense es que no tenía escuela para sus hijos y que se preocupó porque tampoco había escuela para los hijos de los vecinos, de los vecinos. entre los que estaban los de Agostini. Es insólito. Y estaban los Chauvet, una rama de los Chauvet, y estaban los Pelufo y los Peculio, familias fundadoras de San Félix. Un abuelo que tenía mujeriego. Bueno, no entremos en esa. Bueno, No entremos en esa. que tuvo que escuchar, porque hay algo que es interesantísimo, que mi abuelo, pegado a su casa y a donde hizo la pieza para la escuela, la pieza tenía 7 de largo por 4 de ancho, yo le tengo hasta fotos. El abuelo apegado hizo una cancha de caballo, de carreras de caballo. Quiere decir que estaba como el ADN de San Claro, Félix, de San Félix. en ese lugar. En ese lugar. Es insólito. Yo les cuento, porque capaz que muchos no saben. Estamos hablando de la escuela 25 Sí. de San Félix, que no hace muchos años lleva el nombre precisamente Sí, de Luis Alfredo Pina de Luis Colia. Alfredo Pina, luego Que de fue mi abuelo el abuelo querido. de la señora, y que por eso está contando esta anécdota. No lo digo Sí. porque la Hay gente, gente que no sabe, claro. claro, la gente por ahí no lo sabe. Sí. Porque además las escuelas tienen eso, y yo siempre reivindico cuando hablan de la escuela 25, que no es la escuela 25 de San Félix, porque viste que estábamos tan acostumbrados a decir, la escuela 25 no, es la escuela número 25, Sí, y tiene un nombre. sí, Luis Pina Colia. Luis Pina Colia, que es de la zona de San Félix. Sí, sí. Pero es la escuela 25 y tiene nombre. Y estuvo 7 años en el patio de la casa de mis abuelos. Claro. Porque la escuela se mudó. Mira, la escuela se fundó en el 37. El 7 de junio la escuela cumpleaños. Se fundó, empezó a funcionar en el 37. Y se mudó para donde está recién en el 43. Sacá las cuentas, 6 años, casi 7. En estuvo los el patios patio de la casa. Y la abuela Clota haría el arroz con leche o la leche, no sé qué. Y ahí convivían ¿Viste? los niños. Y después viste, hoy hace unos años fue noticia porque Mujica donó parte Sí, del terreno. sí. Bueno, ya en ¿Viste? aquellos tiempos Sí, te das cuenta que, ¿te das ¿no? cuenta? No, y una cosa interesante de mi abuelo que te va a gustar saberlo A a ver. vos. Era herrerista. Mirá. Pero No era sé, ¿pero herrerista. ¿por qué lo decís? Sí, no, te lo digo De por Herrera. esto. Te lo digo porque herrerista, y yo digo, lo que era un grande mi abuelo. Qué bárbaro. Porque nuestro abuelo nos vio crecer. Mi abuelo vivió casi 90 años tenía cuando falleció. Ya teníamos hijos nosotros, ya Claro. habíamos votado cantidad de veces, pero jamás nos dijo a nosotros lo que debíamos hacer. Pero el recuerdo que nosotros teníamos con Nelly, que vos decís con Coca, y con mis otros primos, es que venían las elecciones y él era de la lista 31 del doctor Moyoli, acá en Ajá. Paysandú, y nosotros le sobrábamos, encantada. Mirá. Pobre abuelo, después lo traicionamos como la Gran 7, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Son cosas que de pasan. la vida. Bueno, rápidamente entonces, ¿cómo nace Contigo aprendí a leer, aunque yo no quería? Reflexiones sobre la enseñanza de la lectura
y de alguna forma qué es lo que busca, digamos, Bien. esta lectura. Bueno, este libro que está dedicado por su abuelo, al abuelo y a mi marido, y a mis nietos, que son la prolongación de mis hijos, y a mi hermana, mujer ejemplo, como dice acá, y a la comunidad de San Félix. Porque nadie se queda en una escuela 35 años si vos te sentís mal en ese lugar, Claro. como somos los maestros que nos trasladamos. Yo me quedé porque la gente me enraizó, la gente con su cariño, con su amor, con su entrega, con su compromiso, me hizo quedar en ese lugar. Y yo tenía como un debe. Sin ser egoísta, tenía un debe incluso conmigo misma, de no ser tan egoísta y de dejar plasmado algo que a mí me pasó y que quien lo lee puede ser que no le pase, porque yo le dejo las metidas de pata que hice a veces en el aula, porque claro que hice cantidad, y sí, si no, no estaría este libro. Y el título, te cuento que me lo dio un protagonista, al que yo le enseñé a leer, y yo tenía el libro hecho, la maqueta pronta, ya para entrar a imprimirse, y no tenía título. Y mi editora, a las que le debo la vida, a Rodolfo y a Valla, que son editorial amanuense, ella es venezolana y él guatemalteco, en Colonia El Sacramento tienen la editorial amanuense, bueno, estaba esperando ahí como que yo me decida, y yo buscaba título y ella no dice, no es así, no, hasta que un día, es insólito, todo pasa por algo, me golpea la reja de casa, las manos y salgo, y era Felipe, uno de los protagonistas, que no era protagonista, se volvió protagonista y porque tuve que escribir la anécdota. Felipe, qué alegría el tiempo que no te veo, mira el hombre que estás enorme. Y me dijo, ¿qué haces acá? Y le digo, porque está en Montevideo. Me dice, ¿sabés que me di una vueltita por Paysandú y vine a saludarte porque vos, para mí, sos una mujer muy importante? Le abrí la reja, nos dimos un abrazo y le digo, pero ¿cómo es eso que me decís? Yo soy una mujer muy importante, y me dijo, sí, sos porque yo no quería leer y vos, no, él me lo dijo así. Yo no quería leer, yo aprendí a leer, no, con vos aprendí a leer aunque yo no quería. Yo lo abrazo y le digo, me diste el título del cuento, del libro, insólito. Y de ahí nace entonces. Lo único que mi Contigo aprendí a editora leer. me Claro, dijo, claro. en la tapa Con vos no. El vos no. Con vos no, Contigo. adentro sí, pero la tapa no. Claro, y yo entiendo claro, que está claro, bien, ¿no? claro. Entonces Felipe me dio el título que es Contigo. Y en la tapa vas a ver la maestra está ilustrado por Paula Frankel, que es argentina. Me vas a ver a mí, por ejemplo, en aquellos tiempos corriendo, y ahí vamos a la cañada. ¿Y quién se está y yo asomando iba de aquí taco detrás? alto. ¿Quién es quien se asoma acá? La directora. Y ese es el caballo que aró la tierra de la escuela por 15 años, Morocho, del cual aprendimos cantidad. Qué bárbaro. Muchísimo. Un libro que Tiene historias de aula. tiene historia de aulas, pero además tiene, no solamente es un relato, como me decís acá, con humanidad, sino que Sí. también tiene humor y que de alguna forma, sí. ¿sabés qué? Creo, yo sin haberlo leído Sí. demasiado, sino simplemente repasar algunas frases, tiene aquello de el aspecto de hacer pensar y el volvernos aquello del pensamiento crítico. Sí. Y en este caso quizá no para los niños, Totalmente. pero sí para los maestros, que son quienes hoy tienen la responsabilidad de hacer que los niños de hoy tengan justamente Sí. mañana que tengan hoy la avidez por la lectura y por la palabra. Ajá. Para hacer no en mucho tiempo más esos, o tengan su pensamiento crítico propio, Sí, digamos, propio. y que no sean lo lleven de las capaces, narices. Martín, de argumentar, Claro. de tomar posición en Y temas. decisiones Tomar decisiones propias. propias. ¿No? Que para mí Exacto. eso es fundamental. Y ¿sabes una cosa, Martín? Que este libro tiene el propósito también de que yo sueño con una escuela donde los niños sean felices. Yo sueño con una escuela pública y, ¿por qué no? Colegios, porque también he trabajado en los colegios, pero me voy a referir específicamente a la escuela pública, donde los niños quieran ir,
donde los niños no tengan dolor de muela, dolor de panza, excusas para no ir. Porque cuando aparecen esas excusas hay que abrir los ganchos porque en algo estamos fallando nosotros los docentes. Entonces yo sueño una escuela y tengo la gran suerte de decir que la Escuela 25, Luis Alfredo Pinacolla, es una escuela donde no digo el 100% de los niños porque estaría diciendo una cosa que no es. Muchísimos niños son felices de ir a la escuela, porque la escuela es una casa, es un hogar, es una familia. Claro, porque la escuela se ha ganado en la comunidad ese lugar que nunca las escuelas debieron haber perdido. Sí, y totalmente. donde los padres encuentran allí el segundo hogar para sus hijos. Sí, Hoy a nosotros como padres muchas veces se nos dificulta tener la confianza de decir con tranquilidad mando a mi guría a la escuela por tantos hechos que están pasando. Y creo que la Escuela 25 ha logrado eso a lo largo de los tiempos, porque no ha perdido su génesis seguramente, no ha perdido su ADN. No aprendí. El ADN es la familia. Exactamente. También tiene un mensaje para los futuros docentes o para los docentes jóvenes de que no tengan miedo a meterse en el mundo de las emociones. Porque solamente cuando uno entra a la vida del niño con respeto, respetando la intimidad, paso a paso, uno puede llegar a entender por qué un niño no te hace el deber o por qué un niño te trae la hoja del deber toda sucia. Y claro, si tiene piso y tierra en la casa y no tiene ni una mesa siquiera para hacer los trabajos, ¿por qué un niño a veces prefiere no venir o viene y se te duerme en la clase? Entonces, esas cosas no nos pueden pasar desapercibidas a los docentes. Son cosas que tenemos que estar con las antenas sumamente atentas para que cada vez la cosa sea mejor, más linda. Como Abel, estamos transitando esta noche la pausa muy breve, es la última, y venimos ya para el cierre de este encuentro aquí con todos ustedes. Ya venimos. Mi hijo necesita una mano para potenciar su emprendimiento. Si no funciona, no. Es mucha plata para arriesgar. Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Todo empieza por algo. Si lo planificas bien, podés darle una mano sin desordenar tus cuentas. Dale para adelante. En cada etapa de tu vida siempre hay una solución. Compará, Copase, siempre te conviene. Encontrá descuentos sorprendentes en el Ciberlunes en Mercado Libre. Mirá. Heladera Midea, 482 litros a $719. Taladro 21 voltios con herramientas a $1.799. Pack Revital y frutina completa a $5.232 pesos. Y si sos Meli Más, tenés más envíos gratis. Mercado Libre. En Comepa seguimos avanzando para cuidar lo más importante, tu salud. Hoy damos un paso clave con el nuevo laboratorio de análisis clínicos. Un espacio pensado para mejorar la calidad diagnóstica, incorporar tecnología de última generación y optimizar la experiencia de nuestros usuarios. Uno de los cambios más importantes es la agenda previa. Esto significa que ya no es por orden de llegada. Con agenda, cada persona tiene su horario asignado, evitando esperas innecesarias y permitiendo una atención más organizada y eficiente. El nuevo laboratorio incorpora tecnología avanzada y biología molecular, lo que permitirá realizar estudios complejos en menos tiempo. En Comepa seguimos evolucionando. Más tecnología, más organización y el mismo compromiso de siempre: cuidar tu salud. Hay un nuevo Electrogolf, más grande, más variedad de artículos, audio, video, electricidad y amplia gama de electrodomésticos, pero mantenemos la misma excelente atención. Por eso, como te decimos siempre, preguntale a Tico. Electrogolf, Independencia 960, teléfono 472-20283, celular 099 72 77 17. Bueno,
llegamos al final. El pretexto era hablar de esta publicación que fue presentada hace algunas horas. Contigo aprendí a leer, aunque yo no quería, allí en el Instituto de Formación Docente. Reflexiones sobre la enseñanza de la lectura de Mabel de Agostini Pina. Esa era la excusa un poco, pero bueno, sin lugar a dudas, charlamos de algunas otras cositas con Mabel. Yo quiero agradecerte y me gustaría que de alguna forma nos dejaras algún, no sé si mensaje, pero sí por lo menos algunas palabras, bueno, de esas que hoy por hoy los gurises te escuchan decirlas en el aula, y a vos que te gusta tener el hermano, bueno, ahora te dejamos estos minutos. Vos sabés que yo lo acaricio así, ¿no? Porque sabés que faltaban 10 minutos para presentarlo y yo nunca lo había tenido el libro. Llegaron los editores sobre la marcha, de hecho la prensa estaba esperando. Este es el primero, tuyo. El primero que escribí. ¿Por qué me preguntás si es el primero? No, te pregunto. Tengo ganas de escribir el segundo, de continuar escribiendo el segundo, en otro contexto. Porque cuando yo empecé, te cuento esto y no habla más, a escribir, yo escribía una anécdota de la cárcel, una anécdota del Rosario, una anécdota de la escuela, una anécdota del CECAP. Entonces la editora, que la tendrías que conocer, me dice, esto es un entrever, como habla ellos, esto así no puede ser. Te tienes que concentrar en un contexto. Entonces yo dije, bueno, en el primero que me concentro es en la escuela. Claro. Y para no hablar más y para no contar una anécdota, porque al libro... ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo hacemos para...? Vos te vas a quedar con ese que tenés pero en la con mano. el mayor de los placeres. Sí, y va a estar en las dos librerías, en Posta ¿Y en Prisma? Y en Prisma Lunar. ¿Tá? Bueno, y te despido con estas palabras. Dale. Que dice así, mis palabras. Este libro está lleno de palabras mías. Cada una fue elegida para hilvanar historias. Recuerdos de mis 35 años como maestra en la escuela número 25, hoy Luis Alfredo Pinacolia. No me quiero emocionar. Dale. Son palabras que huelen a abuelos, a leche hervida, a naranjas, a hortalizas frescas, a pino y a flores de espinillo. Tienen diversas texturas, algunas suaves y alegres, otras ásperas y dolorosas. Palabras ruidosas que van desde el canto de un cardenal que se confunde con la roja flor del ceibo del patio hasta el sonido lacerante de un dolor padecido en la escuela. Siempre tuve un sueño diario y lúcido, dejar algo escrito para rescatar esa forma de vida en familia que fue la marca de quienes transitamos juntas tantos años y, por qué no, contribuir a la preservación de la memoria colectiva de la comunidad. Por eso, las mías son palabras rumiadas durante mucho tiempo, en conjuro con aquellas vivencias de aula que atesoro en mi viejo portafolio de cuero. Aspiro a que tomen vuelo en cada lector. Para eso fueron escritas. No quisiera que mis experiencias de un tiempo docente distinto se conviertan en esqueletos del pasado. Deseo que sean leídas por maestros, estudiantes de docencia, jóvenes, niños y por aquellas personas que me acompañaron en ese tiempo soñado en el que, de túnica blanca, llegaba a ese lugar tan amado. Tiempo que es casi la mitad de mi vida. Anhelo que este libro, que escribí desde un lugar que me costó encontrar, donde mente y corazón se disputan el decir, sea de lectura entretenida e invada a cada maestro o futuro docente con deseos, con ganas, con compromiso con la alfabetización inicial. No hay nada más gratificante que descubrir el mundo junto a los niños y despertarles la necesidad de leer. Lo que cuento tiene mucho de eso, de cómo se enseña y se aprende, pero el corazón me pudo. Ojalá a ustedes les pase lo mismo en el aula. ¿Sos feliz? Re feliz. Sí, muy feliz. Por esto, por mi docencia, por la hermosa familia que tengo
Tengo 3 hijos, 2 yernos que son como hijos. Tengo una nuera que no es nuera, porque no está junto a mi hijo, pero me quiere como que si estuvieran viviendo juntos. Tengo 7 nietos maravillosos, uno veterinario, uno que ya está en 6º de medicina, la de 21 que vive conmigo, la de 18 que fue a Montevideo a estudiar, de 16 y de 15 que están en el Rosario haciendo cuarto y quinto, y la inesperada, Emilia, que tiene 11, pero que es un motorcito y que es mi campanita, porque yo cuando empezó a hacer ruido, la que me ayudaba a amasar con sus manitos y conversábamos, le puse campanita y ahora es la campanita de la familia. Gracias, Mabel, ha sido un placer. Muy lindo, Martín, te vi emocionado. Gracias de corazón, porque gracias por seguir en esta tarea, gracias por seguir apostando a la lectura, gracias por eso que das y entregás todos los días en cada uno de los centros. Les cuento una anécdota, hace algunas semanas, en la escuela 8, ahí donde va Juan Martín, está en 4º año, están con un proyecto muy lindo también. De lectura y escritura. De lectura y escritura. Mabel tuvo la oportunidad de estar allí en un taller junto con los padres. Yo lamentablemente no pude estar. Vos dijiste, va Mabel, no voy. No pude estar realmente, así que lamento mucho no haber estado, pero un gracias enorme por seguir en esta tarea de alfabetizar. Gracias a ustedes, Martín. Gracias a ustedes, no solamente a tu programa, sino a todo el Canal 4 que siempre... Y ahora estás en streaming también. No volví al streaming, callate. ¿No has vuelto todavía? Le dije que después de la presentación no volví al streaming. Bárbaro, sí, porque... Me están reclamando. Ahora, no tengo sponsor, hay que ver si me aceptan sin sponsor. No sé qué dirán. No, fue una experiencia riquísima, pero esto a mí me quitó mucho. Sí, y bueno, y los otros roles también quitan tiempo. Y también me preguntaste si soy feliz. Y yo te quería decir que mucha gente me dice a mí, quédate en tu casa a disfrutar tu familia. ¿Sabes que yo debo ser de las personas que más disfruto mi familia? Porque nosotros nos vemos prácticamente a diario, no es necesario verte a diario, pero te digo, no es nada más que o hablando, y no hay domingo que no estemos juntos. Con la señora Coca, como vos decís, que ahora tengo que decirte que como premio al libro, nos vamos a Bucio las 2. Mira, el 21 arrancamos para Bucio con la señora Nelly. Si volvemos, es porque no nos equivocamos de avión. Gracias, ha sido un placer. Mabel de Agostini Pina ha estado con nosotros. Gracias a todos por habernos acompañado. Esperemos que se hayan disfrutado esta charla como la hemos disfrutado nosotros. 7 días tan solo nos separan. La semana que viene nos encontramos en este mismo lugar, aquí en la pantalla de Canal 4. Gracias.